¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone en esta ocasión para el segundo domingo del tiempo de Adviento. Bien, para este segundo domingo de Adviento, que cae 7 de diciembre de 2025, le he puesto como título al comentario: El reino de los cielos está cerca, basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Comenzamos. Comenzamos con nuestra oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación haré la lectura del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora explico los matices del texto griego, idioma en que originalmente San Mateo escribió su Evangelio. En el versículo 1 se menciona en labios del Bautista el reino de los cielos, je basileia ton uranon. Esta expresión, que es característica de Mateo, aparece con poca frecuencia en su Evangelio. Se halla en el anuncio inicial de Jesús que invita a un cambio de mentalidad dentro del Sermón de la Montaña y de modo especial en el capítulo 13, donde surge 7 ocasiones. Dado su trasfondo semítico, la expresión sería mejor traducida como señorío de los cielos o realeza, aunque ya ha quedado fijada de manera habitual la forma reino de los cielos. En el versículo 3 tenemos la cita del profeta Isaías. Nos encontramos aquí con la segunda cita mateana de Isaías. El texto de Isaías 43 se presenta según la versión de los 70, aunque Mateo reemplaza tu deugemón por autú. En esta versión griega, como también en Marcos, Lucas y previamente en el Targum, la voz que clama lo hace en el desierto. En el texto masorético, por el contrario, la voz que es el sujeto del verbo y no un mensajero ordena: en el desierto preparen el camino. Mateo interpreta que la proclamación de Juan en el desierto es precisamente aquella voz anunciada por Isaías. En el versículo 4 se mencionan las langostas acrides. La referencia a las langostas en la dieta del Bautista se sigue debatiendo, tanto por su significado como por cuestiones lingüísticas. Se ha propuesto recientemente que Juan podría haberse alimentado no de langostas, sino de algarrobas, fruto de una planta muy extendida en Palestina y apta también para consumo humano. Tal vez Marcos y Mateo tomaban acris en el sentido en que Lucas 15:16 emplea keration, que significa algarroba. Esta idea coincidiría con la tradición rabínica que narra cómo Rabí Janina Mendoza se mantenía de un sábado al siguiente únicamente con algarrobas, como se lee en el Talmud babilonio, Tratado Ta'anit. En el versículo 5 leemos: comenzaron a ponerse en camino excepore wonto. La traducción literal sería: comenzaban a salir. El uso del imperfecto indica un valor ingresivo, es decir, una acción que empieza a desarrollarse. En el versículo 6 se dice: y se hacían bautizar, en griego ebaptizonto.
La forma pasiva del verbo indica que el bautismo era administrado por Juan, no realizado por el propio candidato. De este modo se distingue del ritual de autoinmersión típico del judaísmo del período, así como de otras abluciones purificatorias practicadas incluso diariamente, como las de los esenios. También el bautismo cristiano presupone que el bautizado es sumergido por otra persona, aunque la Didache 7:3 ofrece un caso particular dentro de la práctica cristiana primitiva. En el versículo 7 se dice, de los fariseos y saduceos, ton farisaion kai saducaion. Mateo presenta juntos a fariseos y saduceos en 5 lugares, aquí y en Mateo 16. Más frecuentemente los fariseos aparecen acompañados de los escribas. Aunque históricamente estos dos grupos eran antagonistas por diferencias sociales y doctrinales, Mateo los vincula estrechamente por su oposición tanto al Bautista en este pasaje como a Jesús en el capítulo 16, donde cuestionan su enseñanza pidiendo signos. Hijos de víboras, Gwenemata ejidnon. La expresión alude literalmente a la progenie o descendencia de serpientes venenosas. Mateo la emplea también en 12, 34 y 23, 33, siempre dirigida a los fariseos. En el versículo 10 se dice, al fuego se arroja eis pirvaletai. El símbolo del fuego es ampliamente usado en la tradición bíblica y extrabíblica para referirse tanto a la acción destructora asociada a la ira de Dios, ver por ejemplo Isaías 66, 24, Joel 2, 3, especialmente Malaquías 3, 2, como a un proceso purificador, ver Isaías 4, 4 al 5 y 43, 2, donde el exilio es visto como fuego purificador. También el día del Señor, en Zacarías 13:9. Mateo lo emplea con frecuencia en labios de Jesús, mientras que los otros sinópticos lo usan con menor densidad, como Marcos y Lucas. En el versículo 11 leemos, en el agua, en Gidati. El Evangelio hebreo de Mateo conserva aquí una variante notable, según la cual Juan bautizaba en los días de la penitencia o teshuva. Este sería uno de los casos en que un hipotético texto hebreo original habría sido comprendido de manera distinta por un traductor griego debido a la semejanza entre ciertos vocablos. Luego tenemos la expresión detrás de mí o písomo. La preposición puede significar después en sentido temporal, pero en Mateo suele tener un matiz espacial. En los demás lugares donde aparece, sugiere una relación de discipulado, lo que aquí podría indicar que Jesús, en un inicio, se coloca en posición de discípulo respecto al Bautista. Solo en 24:18 significa hacia atrás. Además tenemos la mención de en Espíritu Santo y fuego, en Neumati Hagio Kaipiri. La afirmación de que el que viene bautizará en Espíritu Santo y fuego ha generado interpretaciones diversas. Se trata de un único bautismo o de dos, uno en el Espíritu y otro en el juicio. En el Evangelio hebreo de Mateo aparece la expresión con o en el fuego del Espíritu Santo, lo cual recuerda Hechos 2:3, donde las lenguas como de fuego simbolizan la acción del Espíritu. Ahora paso al comentario. Juan sin Jesús. El evangelista Mateo presenta a Juan el Bautista actuando en escena antes de que Jesús aparezca, lo cual sugiere que Mateo ha recibido y transmitido un material anterior centrado exclusivamente en Juan. En este material se perfila a un profeta que anuncia un juicio inminente para todo Israel y menciona la llegada de uno más fuerte, sin identificarlo explícitamente. Aunque los evangelios lo interpretan cristológicamente al vincularlo con Jesús, el dicho en sí mismo no define quién es este personaje. De hecho, en Mateo 11, versículos 2 al 6, Juan sigue sin tener claro si Jesús es el Mesías. La profecía de Isaías. Mateo, más que Marcos, identifica de modo directo a Juan como el personaje anunciado por Isaías 43. Con esto envía un mensaje tanto a los judíos que aún esperan al Mesías y a su precursor, como a los discípulos de Juan que todavía no aceptan a Jesús como Cristo. El atuendo y la dieta de Juan. Juan aparece vestido como Elías, según lo referido en el segundo libro de Reyes, lo que coincide con la identificación que Jesús hará de él en Mateo 11, versículo 14 y en el capítulo 17. Versículo 12. Asimismo, su dieta responde a criterios de pureza ritual. Las langostas son alimento permitido según Levítico 11, versículo 22, y la miel silvestre se consideraba puro según la discusión halágica del Talmud, Tratado Bekjorot 7b. Algunos autores, como Pesaki, interpretan que Juan evitaba el contacto con alimentos posiblemente contaminados por impureza humana, recurriendo por ello a alimentos no manipulados como langostas y miel silvestre. La confesión de los pecados. A diferencia de Marcos, que presenta el bautismo de Juan como rito en remisión de los pecados, Mateo reserva esta función exclusivamente para Jesús,
cuyo sangre será derramada para la remisión de los pecados. De este modo, el bautismo de Juan se acerca más a la interpretación de Flavio Josefo, para quien este rito era agradable a Dios no como petición de perdón, sino como gesto de pureza corporal, como leemos en su obra Antigüedades Judías. ¿Qué Mesías esperaba Juan? Mientras Lucas describe multitudes heterogéneas que acuden a Juan, Mateo señala únicamente a fariseos y saduceos, grupos que tendrán un papel relevante a lo largo del Evangelio. Los fariseos como principales antagonistas de Jesús, los saduceos más influyentes en la etapa final del relato, particularmente en el proceso en Jerusalén. Mateo tiende a asociarlos, como también hará en el capítulo 16, versículos 1 al 12. En los versículos 11 al 12 aparece una síntesis de la expectativa mesiánica del Bautista, un personaje poderoso que bautizará con Espíritu Santo y fuego y que actuará como juez radical, separando trigo y paja y quemando esta última en un fuego eterno. Esta figura corresponde a un Mesías de juicio severo, sin concesiones misericordiosas. Ante un Mesías así, Juan habría visto como caminos de salvación la observancia rigurosa de la pureza, la res juba, que significa conversión, y el bautismo. Por ello no sorprende que pese al diálogo entre Jesús y Juan en el capítulo 3, el Bautista siga dudando y más adelante pregunte, ¿eres tú el que ha de venir? Esto revela que aún no reconocía a Jesús como el Mesías esperado por Israel. Ahora paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza. Escuchar la voz que clama en el desierto significa dejar que Dios abra sendas nuevas en el corazón. La figura de Juan el Bautista aparece en su soledad profética, anunciando un camino que debe abrirse en el desierto, como vemos en Isaías 40, 3 y en Mateo 3, 3. Ese desierto no es solo un espacio geográfico, es un símbolo del corazón humano cuando se vuelve árido por el cansancio, la rutina o la falta de esperanza. Allí, precisamente allí, Dios hace resonar su voz. Hemos de permitir que la palabra de Dios abra sendas nuevas dentro de nosotros, tal como el Bautista prepara los tribus autú, es decir, los senderos del Señor. El Adviento invita a crear silencio interior para escuchar esa voz que no se impone, sino que llama. Prepararse para la Navidad no significa acumular actividades, sino dejar que la palabra despierte disponibilidad, rehaga motivaciones y haga espacio para los caminos por donde Cristo desea entrar. Segunda enseñanza, la conversión auténtica es más que ritos exteriores, más bien apunta a un corazón que se deja transformar. El texto subraya que el bautismo de Juan no era un ritual de autopurificación ni un gesto mecánico. Requería una toma de postura interior, una teshuva, un retorno sincero a Dios. Mateo evita presentar a Juan como alguien que perdona pecados, sabe que solo Cristo derramará su sangre para la remisión de los pecados. Pero también enseña que toda preparación auténtica para recibir a Cristo comienza con la decisión humilde de dejar atrás lo que oscurece el corazón. El Adviento nos recuerda que la conversión no es un acto puntual, sino un proceso continuo, una apertura constante a la acción de Dios. Así como Juan invitaba a fariseos y saduceos a dejar sus seguridades y no confiar en su estatus religioso, también nosotros debemos reconocer que ningún hábito, tradición o rol eclesial sustituye la fuerza de una vida transformada desde dentro. Tercera enseñanza. Reconocer al verdadero Mesías es abrirnos al Cristo humilde que desarma nuestras falsas expectativas. Juan anunciaba a uno más fuerte que él, imaginando probablemente un Mesías de juicio radical, como lo sugerían las imágenes del fuego y del hacha puesta a la raíz del árbol. Sin embargo, cuando Jesús aparece, lo hace sin violencia ni dureza, acercándose a los pecadores con misericordia y verdad. Por eso Juan mismo llegará a preguntarse, ¿eres tú el que ha de venir? Su expectativa no coincidía del todo con la manera en que Dios decidió manifestarse. Esta tensión entre expectativa y revelación invita a una profunda enseñanza espiritual. No siempre reconocemos a Cristo como viene porque esperamos un Salvador hecho a imagen de nuestros deseos. En Adviento Dios nos pide dejar que Él sea Dios, no un Mesías fabricado a nuestra medida, ni un juez que elimine de un golpe lo que nos incomoda, ni un líder que confirme nuestras seguridades, sino el Emanuel, el Dios con nosotros, que se acerca en humildad, vulnerabilidad y amor. Así, el Adviento nos llama a revisar nuestras imágenes de Dios. Y con esto pasamos a la oración final.
Padre misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena obstaculice nuestro encuentro con tu Hijo. Antes bien, que tu sabiduría nos lleve a gozar de su presencia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este segundo domingo de Adviento. Espero pueda servirles a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.